Recording progress. Recording progress. Vamos acomodándonos, por favor, así arrancamos. La gente que está ahí dando vuelta, que está... No se dieron por aludidos los que lo viste. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para la gente que está en el Zoom. Creo que son... ¿Cuántos tenemos, Adrián, conectados? Bien, 240 personas en el Zoom. Esto significa que este tema que traemos hoy para capacitarnos es un tema que realmente nos preocupa y que nos importa a todos. Celebro que tengamos tanta gente interesada en aprender, en conocer. Este protocolo de oralidad viene bastante cuestionado, no solo por su génesis, que los chicos van a ampliar en esto, sino por la normativa en sí misma que trae. Esta jornada de capacitación, que van a ser 3 consecutivas, van a contar con diferentes colegas y personas con mucho prestigio, personas que trabajan mucho en la profesión y que les van a permitir conocer cuáles son no solo las cuestiones que perdemos como consecuencia de este protocolo, lo que cambia a raíz de este protocolo y también algunas herramientas que vamos a poder utilizar para defender nuestros derechos y, por supuesto, los derechos de nuestros clientes. Eso es lo más importante. Quiero decirle fundamentalmente que nosotros desde el colegio, unidos con los colegios de Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, hicimos presentaciones formales ante la Corte para que se modifiquen unos cuantos aspectos de este protocolo. Los chicos del instituto que hoy están acá, el doctor Berlanga, el doctor Linca, trabajaron un montón junto con la gente del instituto. Eso lo remitimos a la Corte, pero lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respuesta, ni siquiera de asidero de algún tipo de los puntos que nosotros veníamos planteando. Bueno, y eso nos lleva a estar hoy ya con el protocolo aplicado a partir de ayer. Conozco casos que ya decidieron la apertura de las causas prueba de oficio y comenzaron a decretar la prueba conforme al nuevo protocolo. Así que empecemos. Gracias por participar, por el compromiso y bueno, participemos de las 3 jornadas que van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, antes que nada, contarles un poco la historia de este protocolo y su modificación. Todo empezó allá por el año 2020, cuando a nivel nacional se busca tratar de bajar una serie de líneas en orden a tratar de generar una uniformidad en las regulaciones procesales de toda la Argentina sobre la base puntualmente de implementar la oralidad en todos los procesos. Acá en Santa Fe se trabajó en una comisión que integraban Gustavo Ríos, Luciano Pagliano, estuvo también trabajando Jorge Peirano, y se trabajó mucho para tratar de implementar la oralidad sin violar el Código Procesal Civil y Comercial y las regulaciones que teníamos vigentes. De hecho, las implementaciones que se realizaron fueron justamente para lograr la aplicación de la regulación que hoy nosotros teníamos en nuestro código y que no se estaba aplicando. Pero bueno, para todos los pormenores que ahora se van a realizar, voy a aprovechar la presencia de 2 colegas muy prestigiosos y conocidos, como son el doctor Ángel Fermín Garrote y Pancho Glinka, que un amigo y miembro del instituto.
presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, y junto con el doctor Garrote, que justamente cuando estas implementaciones se realizaron, él era funcionario, era subsecretario, secretario de Justicia de la provincia y trabajó también arduamente en el tema. Los dos integraron la Comisión de Reforma del Código Procesal en el año 2017, el doctor Garrote incluso con otras anteriores, y también en la último intento de modificación que actualmente se encuentra, digamos, con una comisión vigente, sin tratamiento legislativo, y que buscaba implementar muchas de estas modificaciones que ahora se tratan de introducir a través de un acuerdo de corte y sobre lo cual le van a hablar los doctores. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, perdón por la demora. Llegué a las 5:30, 6 menos cuarto, subí a mi estudio y no sabía que iban a ser tan puntuales. Disculpen la demora nuevamente, ¿no? Es una falta de respeto. Pero bueno, le agradezco al colegio, bueno, a Fernando y al Instituto de Derecho Procesal, al doctor Berlanga, para generar este ámbito de conversación, porque realmente esto es tan inminente, la aplicación de este protocolo de oralidad que ha generado la Corte, que realmente nos genera un sinnúmero de inquietudes, de planteos y en alguna medida algunos puntos que desde nuestro punto de vista resultan verdaderamente inconstitucionales, ¿no? Para comenzar a hablar, lo que organizamos con Fernando es, de alguna manera, eso, hacer una suerte de introducción general sobre algunos puntos y cuestiones centrales sobre cómo llegamos hasta aquí, y luego desmenuzar el contenido de esta nueva norma dictada por la Corte. Bueno, el derrotero de toda esta situación viene a partir de el interés de la provincia de adherir en su momento a lo que fue la implementación de los protocolos de oralidad efectiva que generó el Ministerio de Justicia de la Nación allá por el año 2016, 2017, 2018, y que terminó con un convenio en nuestra provincia de Santa Fe y que significó, bueno, la implementación de este protocolo con el propósito, decimos siempre, de eficientizar los procesos judiciales. En líneas generales creemos que se ha logrado mucho, que ha habido un gran avance, que se ha logrado implementar en nuestra provincia, como en muchas otras del país, este sistema de proceso por audiencias. Es un esquema que no es nuevo. De alguna manera también viene como a perfeccionar el esquema del viejo juicio oral que teníamos en la provincia de Santa Fe, agregándole más audiencias y evitando ese cuello de botella que se producía en la audiencia de vista de causa. Así, un sistema que saben bien ustedes tenemos hace ya unos cuantos años, funciona en otros países como en el Uruguay hace décadas, con mucha eficiencia, con mucha efectividad. Entre otras cuestiones sobre las que se trabajó mucho en aquel tiempo, compartimos con Fernando en forma contemporánea y sobreviniente a esa implementación del protocolo de oralidad, un trabajo muy intenso con una comisión, una mega comisión de estudio de la reforma procesal que integraron representantes de todas las universidades de la provincia, los colegios de abogados, el Poder Judicial, hasta los empleados judiciales intervinieron con mucho protagonismo. Y la idea giraba en torno no solo a adecuar nuestro código a los nuevos lineamientos que vienen ya produciéndose, sobre todo desde la reforma constitucional, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino también, y entre otras cuestiones, el de la gestión judicial, eficientizar la gestión judicial. Bueno, mucho se trabajó, muchos insistimos en eso, muchos compartimos la idea de eficientizar la gestión judicial, pero llegamos a un punto en el que hoy, como alguna vez dijo Sata, que el proceso no mate al derecho, parece como que la gestión está matando el proceso. Estamos pensando mucho en focalizar, en mejorar, en eficientizar, en hacer los procesos más acelerados,
Y nos olvidamos que el proceso tiene un fundamento constitucional. Y precisamente el o los fundamentos constitucionales del proceso son garantizar una serie de principios fundamentales que tenemos: la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, la imparcialidad, la igualdad ante la ley. Son ejes rectores de todo proceso, de todo sistema judicial, y son la razón de la existencia del proceso. Dirán ustedes, ¿nos interesa hablar de cuestiones tan teóricas, tan dogmáticas en esta conversación? Yo creo que sí, porque es fundamental. Como decía Morello, no hay mejor práctico que un buen teórico. Y nosotros como abogados, en el marco del ejercicio de nuestra profesión y teniendo que jerarquizar la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, tenemos que defender esos postulados. Tenemos que defender esos postulados y oponernos a normas como esta que tienen resabios de lo que en alguna época se denominó el despotismo judicial. Porque mal que nos pese, y más allá del interés de quienes pueden haber redactado la norma, hay situaciones que colocan a las partes y a los letrados en una situación que les impone determinadas pautas de conducta que a veces no solo no resultan una obligación o un deber. Por ahí el Instituto de Derecho Procesal, con la intervención el doctor Berlanga, hizo algunas aclaraciones muy concretas y específicas sobre el punto. Recomiendo la lectura de ese trabajo, como así también recomiendo la lectura de un trabajo que me compartió hoy Fernando, del doctor Terraza y un equipo de profesores de Rosario. Fíjense, y esto lo pongo en el medio, en aquel momento del estudio del último proyecto de reforma, se discutía mucho entre garantistas y activistas o eficientistas. Y bueno, quienes batallaron por el garantismo en aquella época con un resultado muy productivo, fue justamente el doctor Terraza y un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Rosario, que bueno, hoy salen a la palestra a criticar aquellos aspectos de este protocolo que entendemos nosotros resultan muy cuestionables, como les decía. Fíjense que también para repensar todo este esquema, mucho nos gusta hablar, a quienes somos entusiastas del derecho procesal, de algunas pautas directrices que fue generando el Poder Judicial mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos Siri, en el caso Cot, en el caso Colalillo. Siempre decimos que para la Corte, cuando dijo que donde hay un derecho tiene que haber un proceso para hacerlo valer y que no puede haber impedimentos formales o pretexto para obtener ese derecho, eso ha sido el ariete o la llave fundamental para poder instar ese activismo judicial que después la Corte reafirmó en el caso Colalillo. Pero fíjense que hoy, como contrapartida de ese activismo judicial, encontramos normas que contienen determinados excesos. Pero antes de hablar de los excesos, vamos a ser leales y a decir que hay muchas cuestiones que hacen al protocolo de oralidad que son útiles, que funcionan, que han funcionado, que sirven y que deberán ser aprovechadas y reafirmadas. Lo que se postula, en definitiva, entiendo desde el colegio, entiendo desde la Federación de Colegios de Abogados, entiendo desde la cátedra y desde la universidad, es rectificar aquellos aspectos en los que aparece esa suerte de, no lo digo, o lo digo con respeto de alguna manera, de despotismo judicial. Sabido es que quienes representamos a las partes en los procesos civiles y nuestras partes asimismo detentan cargas, imperativos de su propio interés. Y sabemos que entre el espectro que tenemos para ejercer nuestro derecho de defensa, la facultad de abstenernos, de no participar, forma parte de ese derecho de defensa. Es decir, puede ser mi defensa no contestar una demanda, o no comparecer a un proceso, o no asistir a una audiencia, o no participar de una instancia de conciliación. Para ser leales debemos decir que, bueno, que nuestra Constitución provincial y su reforma
prevén la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia dicte reglamentos para eficientizar el servicio de justicia. Muchas veces hemos defendido esas facultades, esas prerrogativas del Poder Judicial. Lo hemos hecho sistemáticamente, sobre todo cuando nos tocó vivir la época en la que implosionó la pandemia y el distanciamiento y el aislamiento, y con todas las medidas y las normas que se fueron dictando y que realmente posibilitaron el funcionamiento del servicio de justicia. Así que, en primer lugar, es legítimo que la Corte reglamente y dicte normas como que sirvan para eficientizar los procesos judiciales. También nuestro Código Procesal Civil y Comercial prevé normas, el artículo 20, el artículo 21, que facultan a los jueces a seleccionar los hechos, a tratar de obtener el material probatorio adecuado, lo digo de una manera que no reproduce exactamente el texto de la norma, pero sí cuál es su espíritu, de tratar de llegar a esa verdad objetiva de la que hablaba la Corte en el caso Colarillo también. Esa es la parte positiva. Es verdad que a partir de este protocolo de oralidad, y tengo el texto del protocolo anterior, que en definitiva fue un borrador, que ni siquiera fue institucionalizado como norma, que algunos jueces lo utilizaron, que algunos jueces lo siguen utilizando y que ha cumplido con gran satisfacción su cometido, facilita, entre otras cosas, los acuerdos procesales. Muchos festejamos en su momento, y supongo que la mayoría de los que están acá, la posibilidad de acordar un plan de trabajo para la producción de la prueba, subsanar defectos con los que nos veníamos encontrando, desde el sorteo del perito, la aceptación del cargo, la fijación de las audiencias, el tiempo en la determinación de la audiencia de vista de causa, la producción de prueba, la selección del material probatorio, la determinación de los hechos, pero de común acuerdo entre las partes. Y aquí hay uno de los puntos eje en los que seguramente vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la posibilidad a partir de esta norma de que los jueces desechen pruebas por considerar que esas pruebas no se ajustan a los hechos que son objeto de debate. Pero bueno, saben ustedes que nuestro Código Procesal, en su artículo 45, recepta plenamente el principio de libertad probatoria. Y a partir del principio de libertad probatoria, los jueces no pueden desestimar por las pruebas, a menos que sean notoriamente improcedentes o prohibidas por la ley, de donde no se puede hacer un juicio de valor sobre esa pertinencia de la prueba antes del momento de la valoración judicial, debiendo, en ese sentido, ser permisivos, o mejor dicho, omitiendo cualquier tipo de consideración y habilitando la funcionalidad de este principio de libertad probatoria, ya sea en razón al objeto y en razón a los medios, es decir, con toda su amplitud. Entiendo yo que, así como tiene algunas virtudes, o muchas virtudes, es un defecto esencial de la ley la posibilidad de dictar sanciones conminatorias, astreintες, multas o apercibimientos en exceso de lo que las normas legales prevén. Fíjense que remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se prevén sanciones para los profesionales que incurren en deslealtad procesal, para los profesionales que incurren en violación al principio de buena fe. Y no nos vamos a poner a discutir ahora sobre la vigencia del principio de buena fe o la erradicación del abuso del proceso. Sabemos que son principios centrales y fundamentales de nuestro derecho civil. El artículo 9, el artículo 10 de nuestro Código Civil y Comercial constituyen la base de la eficacia y el funcionamiento y la aplicación del principio de buena fe y la proscripción del abuso en todos los procesos civiles y comerciales. En definitiva, entiendo que los puntos sobre los que ya ha destacado el Instituto de Derecho Procesal del Colegio, que ha destacado en general la abogacía provincial, y que constituyen una suerte de abusos o distorsiones de las facultades judiciales, deben ser removidos. De lo contrario,
desde mi modesto punto de vista, en esos aspectos el protocolo es inconstitucional. Y en ese sentido, y conversando con algunos grupos que tenemos de análisis, de estudio, de conversación, será muy importante que cada uno, por supuesto, en el marco de la relación con su cliente y como parte en un proceso, analicen la posibilidad de impugnarlos en el momento en que se los pretenda implementar. De la misma manera que cuando el juez diga, bueno, en este caso vamos a aplicar la teoría de las cargas dinámicas probatorias, distorsionando absolutamente lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación para las cuestiones en las que se aplica y distorsionando lo que, valga la aclaración, en aquellas comisiones de reforma al Código Procesal Civil y Comercial se entendió como un disvalor el hecho de que el juez tenga que anunciarlo, porque las reglas de la carga de la prueba justamente no están escritas en el código y sirven para utilizarlas cuando no se ha acreditado el hecho objeto de debate en el proceso. Como lo que hablamos con Fernando, según dijimos, iba a ser algo dinámico, una suerte de conversación y sería bueno el debate, yo le voy a pasar la palabra a él para que luego de esta introducción así muy genérica, empiece a desmenuzar y luego yo colabore con él los aspectos que nosotros consideramos críticos de este protocolo de oralidad efectiva. Ahí tengo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Para mí es un gusto compartir con Miquillo, con quien hemos ya compartido varias horas de debate de derecho procesal, con un gran placer, un maestro del derecho procesal y un colega muy estimado. Eh, Así que es un gusto que me doy estar acá y compartir este escenario. Debo destacar que cuando empecemos por el protocolo 2017-2018, se trabajó mucho, como bien dijo Tito y Miquicho, se aplicó con razonabilidad, dio un avance en los procesos. Hace un tiempo se hablaba de democratización del proceso, democratización de la justicia. Mal entendido, se llevó para otros lugares, pero creo que esto abrió un poco las puertas de los juzgados, acercó a las partes. Uno que por ahí litiga, se va con el cliente y dice, ¿cuándo el juez me va a escuchar? ¿Cuándo me va a ver? No sabe quién va a fallar. Y este protocolo de 2017-18 abrió las puertas del juzgado, acercó al juez con las partes. Esto que en el proceso penal, ¿no? Que el proceso penal el juez no puede condenar sin ver mínimamente al reo, al que va a ser condenado. En el proceso civil era un cuco, no se sabía quién iba a fallar, cómo iba a fallar, y las partes se iban con un gran desconocimiento, todo, hasta podríamos decir, quien no estaba en el tema, hasta cierta desconfianza. Y en esto, como bien destacó Miquicho, es un valor interesante del protocolo, el acercar a las partes, al juez, el trabajar sobre sobre la prueba en conjunto, crear un plan de trabajo cuando se pueda entre las partes, es positivo, lo veo positivo, y se venía aplicando con cierta frecuencia. Ocurre que ahora hace días nos enteramos que se había trabajado y que se había aprobado por la Corte en 27 de marzo, si mal no recuerdo, un nuevo protocolo que reformaba lo que veníamos trabajando. En lo que veníamos trabajando, ya se dijo, venía del programa Justicia 2020 y fue muy celoso de cuidar la normativa procesal. Nuestro código procesal se estructuró en base al 19 del 20, las facultades de los jueces de citar a las partes, y a partir de ahí, en base a los acuerdos jurídicos procesales, se establecía un plan de trabajo cuando eso sea posible, y se trataba de simplificar la etapa de prueba para tratar de llegar lo más rápido y certero a una audiencia de producción de prueba y luego a una sentencia. Pero ahora vemos con asombro que en este nuevo protocolo, en esta reforma del protocolo, primero los colegios no fueron llamados cuando ya estaba aprobado. Y destaco el rol del directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, que ha trabajado mucho, que ha nucleado a los otros colegios, y la federación en un principio presentó un dictamen, un pedido que se revean estos puntos conflictivos del nuevo protocolo,
en principio parecía que se iba a tener en consideración y luego se avanzó con su implementación a partir de ayer. Em, Luego los cuatro de los 5 colegios de abogados de la provincia manifestaron su disconformidad ante esta situación, que ya es un hecho consumado, pero insistimos, creo que hay muchos puntos que tienen que ser revisados. Ya se planteó en el dictamen que hizo el Instituto de Derecho Procesal con Norberto a la cabeza, y el Colegio de Abogados de Santa Fe lo elevó a los otros colegios y se elevó a la Corte, pero bueno, todavía no se ha receptado esta opinión, cuando entre todos tendríamos que trabajar en una reforma de tal magnitud. ¿Y cuál es el peligro que vemos en todo esto? Bueno, bien se dijo muchas veces que el abogado es el primer juez de la causa, ¿no? El abogado es el primer juez, el que va a entrevistar al cliente, va a ver si es encausable jurídicamente su pretensión, en su caso presentará o no la demanda. Luego, por el demandado lo mismo, el abogado va a ser el que va a analizar la estrategia defensiva, y luego la contestación de demanda es un trabajo técnico que está en cabeza de los abogados, y luego ofrecerá las pruebas conforme ha sido trabada la litis, ¿no? Insisto, el abogado, primer juez de la causa, tiene un rol fundamental en llevar al juez a un tercero imparcial e imparcial que va a arbitrar ese debate para luego resolverlo por heterocomposición. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, ocurre que nuestro Código Procesal ha sido muy celoso en que, como tenemos demanda y contestación ya trabada la litis, viene el ofrecimiento de prueba, el juez por el 145 tiene vedado inmiscuirse en la pertinencia de la prueba, salvo la excepción que ya dijo Miquicho, notoriamente improcedente o prohibida por la ley. Pero acá este nuevo protocolo, que está claro, la Constitución le da facultades a la Corte para regular los procedimientos, para regular ciertas materias, pero no en contra de la ley. Seguimos teniendo una pirámide jurídica. Acá el protocolo viene a establecer una Hola. Ah, absolutamente contraria al texto expreso normativo. Y realmente, pero esto no es una cuestión meramente teórica, académica. Pensemos en buena fe un juez que entiende en un proceso que cierta prueba es totalmente innecesaria. Puede desechar por este protocolo la prueba que está vedado por el Código Procesal. Supongamos que ese juez lo hace de absolutamente buena fe, con el total convencimiento, dictará una sentencia. Y supongamos también hace lugar a la demanda. Esa sentencia, a diferencia del juicio oral, del otrora juicio oral que ya se ha desaparecido de los tribunales colegiados, que se llamaron en algún momento instancia, esa sentencia hoy de un juez unipersonal va a ser sujeta de revisión de apelación ordinaria, ¿no? La Cámara va a poder revisar no solo como ocurría en los viejos tribunales colegiados de instancia única después de familiar de responsabilidad extracontractual, que está limitada la revisión a cuestiones taxativamente numeradas, sobre todo sobre cuestiones, no sobre cuestiones de hecho. Acá podrá revisar todo la Cámara. ¿Y qué pasaría en esta hipótesis si la Cámara entiende que falta prueba? Prueba que la parte ofreció, que se desestimó. Encima, las excepciones, la apertura de prueba en segunda instancia, que es excepcional, si yo soy ganancioso, no tiene mucho sentido que lo plantee. Entonces me puedo encontrar en una sentencia de Cámara que me rechazan una demanda, faltándome prueba que fue desestimada. Y ahí pensemos en el justiciable, porque ya no es una cuestión gremial. Si hay una falla en la prueba ofrecida por los abogados, tendremos eventualmente responsabilidad, pero acá, ¿a quién reclamamos? ¿Qué hacemos? Entonces, ese es uno de los grandes peligros que vemos en este nuevo protocolo que, insisto, va absolutamente en contra del texto expreso del 145.
Se introducen caducidades en este nuevo texto. Si yo dentro 10 días antes no acredito haber notificado a los testigos, el punto 321, en las informativas, el punto 331, si no la insté debidamente, por las inasistencias, ¿no? Si no asisto a la audiencia, consiento todo lo que pasó en la audiencia. Em, el 1.4, si consiento por no haber asistido a la audiencia. Luego se incorporan las sanciones, ya lo dijo Miquicho, las 30 a la parte que no va, a favor de la otra parte. Entonces, y en el mismo artículo habla de sanciones disciplinarias a los abogados que no concurren. Ya dijo Miquicho lo que es la carga, el imperativo del propio interés. Eh, Después habla el punto 2.1 de que el juez puede pedir explicaciones a las partes. Bueno, esto. Pero en el punto 2.2.2.1, a ver, perdón, dice que eh, eh, no lo encuentro. Bueno, que podrá procurará pactos procesales entre las partes y procurará el reconocimiento de hechos, circunstancias, instrumentos, etcétera, públicos, administrativos, etcétera, ya fueron negados, impugnados o desconocidos en los escritos postulatorios, con el fin de evitar diligencias de prueba innecesaria. Procurará, esto lo dice, lo estoy leyendo textual, procurará el reconocimiento de hechos, circunstancias e instrumentos que fueron negados e impugnados o desconocidos. Realmente, si vamos a reconocer el derecho de defensa como un pilar constitucional, que tenemos derecho, no vamos acá a volver todo lo que ya se escribió tanto, el proceso no es una misa jurídica, se permite el defenderse. Acá realmente sorprende cómo se han regulado este nuevo protocolo. Eh, n- no desconozco que tiene un fin loable, digamos, noble, de acelerar los procesos, llegar lo más rápido a la verdad. Pero me parece que este no es el camino. Ahora, eh, sí, pará, perdón que tenemos 240 en el Zoom. Hay Hay más, una, esta, 300 personas en el Zoom. Bien. esta circunstancia que está prevista en el nuevo protocolo, en donde al abogado lo hacen decir y desdecirse con un efecto no solo jurídicamente importante, sino también éticamente importante, en donde además te amenazan con sanciones de todo tipo. Y como decía Miquicho, digamos, el principio de buena fe y de abuso procesal nadie lo pone hoy en duda. ¿No implicaría esto una especie de trampa jurídica en donde te dejaría encerrado, digamos, en la propia configuración de la falta ética para sancionarte? Voy con una respuesta, porque como decía, vamos a ir reflexionando punto por punto. Dijimos que plenamente vigente el principio de buena fe, la erradicación del abuso procesal, de la colaboración procesal de las partes y del deber de colaboración nadie duda, nadie discute. Lo que pasa es que de alguna manera se ha exacerbado, llevándolo al extremo, que como vos bien decís, impone al abogado casi al límite de lo que en algunos sistemas se conoce como el deber de veracidad. Fíjense, el Código Procesal de Mendoza impuso, que luego fue dejado de lado, lo que se conoce como el deber de veracidad de las partes. Nuestro Código Procesal impone al demandado la carga de confesar o negar cada uno de los hechos y bueno, sabemos todos que en el ámbito del proceso civil no es un delito, no es perjurio no decir la verdad. Pero algunos sistemas procesales, los menos, los más radicalizados,
han tratado de incorporar el deber de veracidad. Y sabido es que nuestro esquema judicial y nuestro sistema de justicia y nuestro proceso y esos fundamentos constitucionales sobre los que hablamos se fundan en otros principios. De otra forma, habría que cambiar todo el sistema de enjuiciamiento, porque como nosotros tenemos implementado el sistema de incorporación de los hechos al proceso, impone que esa negativa se produzca e impone a partir de esa negativa la existencia del objeto litigioso y de la prueba que en definitiva haya que producir. Y fíjense que la Corte Suprema de Justicia, en el caso Colalillo, tan destacado a la hora de hablar de la verdad objetiva, dijo que en los procesos civiles incumbe a las partes aportar el material probatorio. Y luego, más allá de lo que dijo la Corte en el caso Colalillo, en algunas convenciones y tratados internacionales y en las que se conocen como las reglas de Brasilia, el tribunal está llamado al rol de juzgar. El juez no puede probar. Y las medidas de prueba que dispone el tribunal, sabemos bien que son excepcionales, tienen sus límites, sirven para tratar de llegar a esa verdad objetiva y que el proceso no se transforme en una misa jurídica, pero tienen que tener como material intrínseco lo aportado por las partes en el proceso sin que se pueda suplir la inactividad de las partes. Esto lo digo como complemento para razonar en función de las atribuciones judiciales que estamos viendo que se imponen a partir de la aplicación de este protocolo. En definitiva, se distorsiona nuestro sistema de justicia. Se exacerban de alguna manera y se fuerzan algunos principios que destacamos y que son valiosos. No vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Destaco el deber de colaboración de las partes. Destaco la vigencia del sistema de las cargas dinámicas probatorias que se funda precisamente en ello. Cuando hay dificultad para probar, obviamente los jueces pueden echar mano de esos principios, de esas normas de excepción y correr la mirada y ordenar que alguien produzca la prueba que debía en principio producir el otro, ¿no es cierto? Pero dejar de lado imperativos legales a través de una reglamentación, dejar de lado el principio de libertad probatoria, como yo decía, que es central en nuestro sistema de enjuiciamiento civil, y tengamos en cuenta que como provincia nosotros nos hemos reservado un sistema que puede ser distinto al de Buenos Aires, al de Mendoza, al de Entre Ríos o al de Córdoba. Es el nuestro. Y no se puede, en mi modesta opinión, con una reglamentación, correrlo y, como decía yo, exacerbando facultades judiciales, que creo yo que ni siquiera a los jueces le interesa que sea así. Porque también por ahí alguien dijo, a los jueces se los va a poner en una situación verdaderamente incómoda a la hora de ejercer ese rol que tienen como directores del proceso, no como convidados de piedra, como verdaderos directores del proceso. Pero sancionar con las sanciones que prevé, valga la redundancia, la ley orgánica del Poder Judicial por no asistir a una audiencia, imponer astraintes, cuando es mi derecho no hacerlo. Estamos hablando de derechos disponibles, ¿eh? No estoy hablando de procesos en personas de situación de vulnerabilidad, donde está de por medio del orden público, y estamos hablando de reglas que se fundan en nuestro sistema constitucional. Así que bueno, creo yo que habría que insistir, hay que seguir insistiendo y, como dijo Fernando, el colegio está liderando toda esta batalla, ¿no? Para que ese protocolo que fue tan útil, por eso yo dije, el protocolo inicial fue útil, el protocolo inicial sirvió, hubo que corregirlo. Al principio parecía una cosa rara, parecía una cosa impracticable, pero ha funcionado y ha sido efectiva. Por supuesto que como todo hay que ir haciendo ajustes, ¿no? Pero todos estos puntos sobre los que hablaba Fernando, y que bueno, más o menos venimos destacando, creo yo que deben ser revisados, deben ser dejados de lado y que el protocolo tiene que volver a ser una herramienta de trabajo acorde y funcional contra nuestra Constitución y nuestro sistema procesal. Una perlita que se la robó a Terraza en este artículo que comentó Miki, ¿no? Él dice que
se pregunta, se plantea si los abogados estamos facultados con los poderes que tenemos a aceptar un cambio de reglas. O, lo leo textualmente, el letrado apoderado carecería de personería para aceptar en representación de su cliente la aplicación del protocolo, aunque ciertamente la parte tampoco podría hacerlo por sí, al menos no con la extensión, dada la naturaleza de orden público que en general se le reconoce a las normas procesales. Entonces, fíjense, él plantea que se nos coloca en una situación este abogado colaborativo y él dice en el título, y la sombra de la mala praxis, o sea, aceptar el protocolo para él, ya lo encomillo en nombre de él, no mío, podría generar incluso alguna particularidad con la representación y la falta de legitimación eventualmente para aceptar. Ojo, no desconozco, insisto, los acuerdos jurídicos procesales, la existencia de los acuerdos jurídicos procesales y que podamos acordar un plan de trabajo. Lo que no comparto de esto es que se impongan sanciones que el juez, ante la insistencia de la parte con la producción de una prueba, la pueda desechar invocando un protocolo, una acordada, una circular del Poder Judicial, que incluso van a tener dificultades para encontrarla. A mí me decían que se encuentra en la página a través por las circulares, pero si ustedes entran hoy a la página del Poder Judicial en la parte de oralidad efectiva, está todo lo del 2017-18 y no está esto nuevo que ya empezó a regir. O sea, le ha faltado publicidad, pero le ha faltado sobre todo debate, escuchar a las partes involucradas, que los colegios somos una pata necesaria en el sistema y esto realmente amerita una revisión en estos puntos que realmente es lo que sí no me parece bastante peligroso, cuanto menos. Yo lo que no entiendo es cuál es el motivo de estos ajustes que se le está haciendo al protocolo. Porque francamente, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo vi a los jueces de primera instancia muy entusiasmados con el proceso oral por audiencia, muy entusiasmados y consustanciados con su funcionamiento y con su operatividad. Salvo alguna situación excepcional, no he notado arbitrariedades, al contrario, siempre se manejaron dentro de la razonabilidad, procurando esos acuerdos procesales, por supuesto, manteniendo la autoridad, preservando, porque hay algunas cuestiones técnicas que son esenciales para que funcione el sistema. El primero es que las audiencias no se suspendan, que los plazos se cumplan, porque si no, se van alongando los tiempos, se van haciendo los cuellos de botella y el sistema de oralidad efectiva, en definitiva, termina no funcionando. Yo entiendo que hay formas de que el sistema funcione mejor, pero no necesariamente a partir de algunas de estas incorporaciones que se han efectuado al protocolo y que, insisto, desde nuestro modesto punto de vista, constituyen un verdadero exceso. Los jueces han sido razonables, ¿no? No tengo presente, y me ha tocado transitar muchos procesos civiles por audiencia, que los jueces hayan tenido que recurrir a sanciones especiales o a amedrentamientos especiales o a conminaciones especiales y que los abogados son funcionales con el desarrollo de los procesos. Obviamente hay procesos en los que no encaja definitivamente el protocolo, hay procesos en los que son más simples, que son más sencillos, y que en eso funcionan. Creo yo que el punto central en el que tenemos que trabajar es en esa suerte de sanciones o amedrentamientos hacia las partes y los letrados por hacer lo que deben hacer, dejando a salvo de que la posibilidad de no concurrir a una audiencia puede ser una facultad, una estrategia procesal, que se aplique en los apercibimientos que ya contiene nuestro código. Nuestro código tiene innumerable cantidad de normas que sancionan la falta de colaboración en el proceso, desde la confesión ficta a la falta de contestación de la demanda, bueno, un sinnúmero de normas que implícitamente contienen el deber de colaboración de las partes en el proceso. Y francamente no veo cuál es el punto para exacerbar o retorcer esas garantías constitucionales a partir de esta sanción.
Yo quiero hacerles una pregunta que estuvimos analizando. Em, Partimos de la base que estamos hablando de procesos dispositivos. Las partes tienen la facultad de poder disponer a lo largo del proceso. Creo que los abogados somos quienes tenemos que determinar la estrategia procesal en defensa del interés de nuestro cliente. Teniendo en cuenta que en este protocolo se establece la apertura de la causa de prueba de oficio por el juez, es decir, que no va a funcionar más ya el pedido de la causa de prueba luego de la contestación de la demanda. Advierto que entonces va a ser muy difícil que podamos las partes presentar un escrito conjunto diciéndole al juez estamos en tratativas conciliatorias y suspendamos las audiencias que están previstas. Porque ese principio dispositivo, en principio entiendo yo que con este nuevo protocolo se nos estaría vedando esa posibilidad. Quedaría a criterio del juez entender que podría suspender esas audiencias. Y si lo hace, pregunto, ¿no? Tendría que aceptar esa posibilidad de acuerdo entre las partes y establecer que lo presenten antes de la audiencia de producción de prueba, porque después, Sí, a ver, el espíritu de nuestro código siempre ha sido que las partes dispongan de los tiempos y los planteos. Ahora bien, no prevé la posibilidad de que las partes, por acuerdo, suspendan el trámite del proceso. Es más el juez el que debe disponer la suspensión del proceso. Y respecto a la apertura a prueba, la norma del 145 es bastante imperativa. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá la causa prueba, dice el código, ¿no? Lo que ocurre es que la práctica judicial ha hecho que las partes lo pidan y pues, cuando las partes lo pidan, lo produzcan. Pero por eso yo decía que ese deber de colaboración y ese plan de trabajo debe prever, porque creo que lo primero en que se pensó cuando se planteó en la oralidad efectiva es la posibilidad de conciliar. Y si hubiera posibilidades de acuerdo o entendimiento entre las partes, descarto que ahí podría haber alguna fórmula para que el tribunal habilite esa instancia y evite un dispendio de actividad jurisdiccional innecesario, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí es, entiendo yo, donde hay que sentarse a acordar y a juzgar y a tener en cuenta esos tiempos que requiere la implementación de la oralidad efectiva. Por supuesto que tenemos la letra del código reformado, tenemos la letra de este protocolo, pero todavía nos falta infraestructura. Es decir, lamentablemente, cada juzgado tendría que tener una sala de audiencias y no depender de 2 o 3 o 4 o 5 salas de audiencia. Yo reconozco que desde el Poder Judicial deben estar haciendo un esfuerzo importante para lograrlo, pero para implementar una oralidad efectiva y que funcione y que los plazos se cumplan, cada juez debe tener su sala de audiencia, cada juzgado debe tener su sala de audiencia. Sí. Claro, claro. Claro. Bueno, ahí también funciona un poco la discrecionalidad en alguna medida de los jueces. Algunos quieren todo por Zoom y otros no quieren nada por Zoom. Y depende, ¿no es cierto? Ahí hay como una falta de previsión, ¿no es cierto? A veces nos sorprende por qué esta sí y por qué la otra no. A lo mejor, bueno, depende mucho de la discrecionalidad del magistrado en ese caso, ¿no? Eh, Esta pregunta tiene un fundamento eminentemente práctico, que me parece que es el sentido de la charla, ¿no? Esto. Coincido al 100% con lo que dice, sobre todo vos, Nikicho, que tiene cosas positivas y cosas no positivas que son abiertamente inconstitucional, abiertamente inconstitucional. Por ejemplo, lo que decía Pancho de la caducidad de una prueba testimonial por si vos no presentaste 10 días antes la cédula. Me parece una locura. Yo puedo... Sí, cuando el código te permite notificar hasta una semana. Está claro. Bien. Vamos al caso concreto porque el protocolo empezó a funcionar ayer. Está claro que está funcionando ayer. ¿Qué pasa en una audiencia donde no notifico con los 10 días y me declaran la caducidad de la prueba testimonial? Me gustaría revocatoria con inconstitucionalidad, inconstitucionalidad con revocatoria, la planteo ante a la inconstitucionalidad por las dudas. Me parece interesante que
hacer un análisis de eso, cuál sería el remedio procesal frente a una situación como esa, porque va a pasar mañana. Sí, sigo, después obviamente tenemos recursos ordinarios disponibles, será reposición con la operación de subsidio, con alguna nulidad también implícita dentro del recurso. Pero va a haber reacomodamientos, entiendo yo. Cuando se aplicaron los protocolos en la época del aislamiento, y lo tomo como paralelismo, hubo excesos que las cámaras en muchos casos acomodaron. Y priorizaron y preservaron el ejercicio del derecho de defensa, a lo mejor por la excepcionalidad de la situación, y las enmendaron de alguna manera, de alguna forma. Estoy pensando en audiencias de absolución de posiciones por Zoom, falta de conectividad, situaciones de ese tipo. Yo creo que más allá del protocolo, hasta la misma Corte en gran medida va a llegar a subsanar algunas situaciones en las que se planteen inequidades o inconstitucionalidades. Lo hablamos en un grupo que tenemos de entusiastas procesalistas o que nos interesa la temática sobre cuáles serían los planteos. Sí, por supuesto, una vez que el juez te establece que se va a regir el protocolo de oralidad efectiva, harás el planteo de reposición y apelación en subsidio y continuarás con el recurso ante la Cámara. Ahora, alguien decía también, y tu cliente, y los intereses de tu cliente, y el tiempo que demora, un año para ponernos a discutir si se aplica o no el protocolo de oralidad. Se podrán hacer planteos de inconstitucionalidad parciales o puntuales a la hora de que se aplique determinada norma o pauta fijada en el protocolo de oralidad también. Podría ser alguna de las alternativas. Pero sí, creo yo que sobre todo en lo que refiere a algunas de las situaciones que nosotros hemos planteado, al menos hacer la reserva y la introducción de caso federal, el planteo de inconstitucionalidad para el supuesto en que, si yo no voy a una audiencia, se me aplica una sanción de las previstas por la Ley Orgánica de Tribunales o algunas treintes, recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad que ello supone. Sí, ah, Claro, cuando arranco o cuando surja la aplicación, si es una demanda ya cuando el juez inicial. advierte, claro, Sí. tal cosa, exacto. Digamos, exacto. viendo también en los protocolos anteriores hubieron algunos planteos de inconstitucionalidad. Me recuerdo un fallo de la Sala 1 de acá de Santa Fe que se rechazó, fundado en los acuerdos jurídicos procesales, en el consentimiento de la parte, no solo con el protocolo, sino en el caso concreto sé que se había dejado prueba sin producir, porque la parte había consentido en desistirla y después cuando se eleva a la Cámara dice, no, esto es inconstitucional. Bueno, el planteo ya ahí fue tardío, entonces como cuestión práctica, tener en cuenta no consentir. El no consentir, si me aplican una sanción y me quedo callado, o si la fijación de la audiencia ya se me hace con el apercibimiento de que si no concurro se me aplicará 30 o sanciones, y yo consiento ese decreto, bueno, empecemos por no consentir ese decreto, plantear, como decía un dicho, por lo menos parcialmente la disconformidad y hacer las reservas pertinentes para que, insisto, no quede la aceptación en el expediente. Sí. Después perdón, hay muchas otras cuestiones que la inasistencia a la audiencia de producción de prueba implica tener por desistido el derecho a alegar. ¿Qué sentido tiene esa norma y qué flagrante violación al derecho de defensa? Yo puedo no ir a la audiencia de producción de prueba, que la prueba se produzca y yo alego. Si el alegato era oral, bueno, habré perdido la oportunidad de hacerlo, pero el Código Procesal Civil y Comercial establece la posibilidad de alegato escrito. Esas son cuestiones en las que habrá que ir puliendo, ¿no? Esos detalles. No, y una consulta. Primero, igualmente me parece el protocolo dice que el alegato siempre va a ser oral, si no me equivoco. O sea, perdemos la posibilidad de Son 10 alegar por minutos escrito. y 10 minutos. Excepciones. Pero acá estamos nuevamente en una cuestión contra ley. Fíjate que el protocolo que se aplicó hasta ayer establecía que las partes podían alegar en la audiencia de vista causa, pero si se reservaban, se aplicaba la ley la ley de procesal que dice que se tenés para alegar por escrito. Algo sumarísimo, que en el sumarísimo sí no tenía
posibilidad. Después sí la consulta en cuestión que tiene que ver con algo que manifestó el doctor Glinka respecto a la posibilidad de que alguien salga ganador en el juicio, pero no se le haya permitido producir prueba. Y que en segunda instancia le reviertan eso. Entonces, más allá de esta posibilidad de introducir la cuestión del caso federal, ¿qué otro mecanismo tenemos para defendernos en caso, más considerando la limitación recursiva que tenemos en caso de que no se nos permita prueba? Porque a mí se me ocurre una cosita más, que a lo mejor por más que gane, siempre me agravio de la sentencia. Decir, es verdad, yo gané, no tengo gravamen porque gané, pero me agravio, porque yo no tendría que haber ganado por esto, gané por esto otro, pero a lo mejor el cuello de botella se nos traslada a la segunda instancia y no Sí. tiene sentido. Sí, eso Gustavo Ríos hace esa distinción de agravio, pero sí, eventualmente pasa que, o sea, en la cuestión práctica que planteo, digamos, siendo ganancioso, difícilmente recurras y difícilmente pidas una apertura a prueba cuando tenés la sentencia favorable. Vas a defender, en principio, en una cuestión práctica, obvio y evidente, vas a defender la sentencia. Eso es lo que quería significar de la incongruencia de este protocolo, pero una cuestión práctica que se puede, muy hipotética, que se puede llegar a dar. Sí. Perdón. Yo vuelvo a confiar en la razonabilidad de los jueces. Si nosotros no creemos en los jueces, el sistema no Sí, sí. funciona. Si la prueba que se propone es prueba conducente, es prueba idónea, es prueba pertinente, y el juez me la deniega, y yo voy a ir con la nulidad hasta la corte, porque es una prueba necesaria. Está el punto de que el juez deseche esa prueba que no tiene nada que ver con los hechos objeto de debate. Bueno, ahí habrá que centrar otra discusión con el magistrado a la hora de definir si realmente se trata de un hecho conducente o no, ¿no es cierto? Pero ahí habrá un debate y una posibilidad de discutir con el magistrado sobre la pertinencia o conducencia del medio probatorio en relación al hecho objeto de prueba, ¿no es cierto? Son dos caminos distintos. Por un lado, la inconstitucionalidad, si lo hubiera y la verificáramos del protocolo en forma total o en forma parcial y determinados puntos de y luego en función de la aplicación del protocolo, más allá de las facultades que le dan a los jueces de establecer los hechos, que el juez se equivoque y te diga, no, estos hechos están fuera de debate, o los hechos o las pruebas que se proponen no tienen nada que ver con estos hechos que son objeto de debate. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero sí. Ahí yo le quería pedir una reflexión. Hay dos puntos que me parece interesante para considerar que son eminentemente prácticos. Uno es la situación del adelanto de gastos de los peritos. Pedir hoy en día, como dice esta reforma al protocolo de oralidad, una prueba pericial nos puede hacer perder el juicio si no pagamos los adelantos de gastos, porque te aplica un apercibimiento que es el del 196, que es dar por cierto todos los puntos de pericia. Entonces, es una cuestión práctica a considerar que no estaría prevista legalmente. La segunda cuestión práctica que me parece es cómo conversar con los jueces, siempre confiando en su razonabilidad, es como los alegatos tienen que ser en principio orales siempre, como pauta, como estándar, para ver si se puede cumplir ese alegato en solo 10 minutos, habría, como el alegato es nuestra sentencia de parte, habría, digamos, como poner en revisión la posibilidad de dictar una sentencia en esa misma audiencia que cumpla con todos los requisitos legales en 10 minutos como estándar para ver si se debería darle a la parte la posibilidad de ir por el alegato escrito. Bueno, lo que decía de los gastos de los peritos es institucionalizar una práctica, realmente un mal que nos pese. Creo que el sistema de los peritos se va a corregir el día que tengamos peritos oficiales y que tengan estandarizados los costos. Termina siendo, no sé si hay algún perito acá presente, una suerte de extorsión, del anticipo o adelanto de gastos que a veces superan lo razonable. Me sorprende que en la justicia federal ocurra exactamente lo mismo y peor, que la intimación a pagar los costos, los gastos o el adelante gasto del perito surte efectos.
porque es realmente inadmisible. El perito acepta, tiene una carga y tiene que hacerlo, y ese adelanto de gastos uno lo hace para facilitar el trabajo, ¿no es cierto? Pero es algo en lo que hay que todavía trabajar mucho. Está el derecho de los peritos, están de especialidades de peritos y profesiones que se dedican y que tienen por decirlo de alguna manera, un nicho de trabajo importante y son muy eficientes, pero también está la afectación al servicio de justicia y los costos que generan muchas veces la práctica de las pericias. Además de lo cual, en determinados tipos de pericia en los que hay muy pocos peritos, estamos un poco sincerando la situación en la obligación de hacerle el adelanto de eso, porque si no, el dictamen pericial no aparece, ¿no? Pero es un tema, creo yo, complejo, que hay que mirarlo desde muchas aristas, desde la economía procesal, desde el rol que tiene que tener el Poder Judicial, desde, insisto yo, al menos en determinados tipos de pericias, que haya cuerpos de peritos oficiales, contadores, traumatólogos, tasadores. Después, bueno, habrá pericias especiales en las que eso no puede ocurrir, habrá que fijar o determinar peritos especiales. ¿Y cuál era la otra inquietud, Norberto? Ah, lo de los 10 minutos de la legal. Sí, bueno, eso también no se tiene en cuenta los procesos complejos. Hay procesos que una alegato en 10 minutos. Reitero, ratifico y dicte sentencia. ¿Qué más le voy a decir? Si me tengo que poner a detallar la prueba incorporada en muchos cuerpos digitales, de nada va a servir. Creo yo que ahí tiene que haber una norma llave que habilite, en función de las complejidades de la causa y del material probatorio incorporado, o el alegato escrito, o un plazo mayor, o poder suplirlo con un memorial, de alguna forma. Si el problema es el tiempo, que se pueda suplir con un memorial digitalizado. ¿Cuál es el problema? Sí, es exactamente lo mismo. No se pierde tiempo. Si el problema son los 15 días para hacer el alegato por su orden, lo cual tendría hoy ningún significado, porque al de disponer las dos partes del expediente simultáneamente no tendría sentido. Quería preguntar más que nada en relación a qué pasa con ya están decretadas algunas audiencias con fecha para mayo. ¿Esto se puede aplicar de oficio por los jueces o tiene que estar expresamente, debe figurar, digamos, en el decreto que dicta el juez que se va a aplicar este protocolo o el anterior? Sí, se aplica a los procesos en trámite del protocolo. Sí, sí. Las normas procesales en principio son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Pero bueno, Norberto tuvo ahí un caso testigo. Bueno, a mí me tocó, justamente yo tenía una audiencia fijada, notificada y firme incluso, y el día anterior a que entre, el jueves, que entre en vigencia el protocolo de oralidad, de oficio, me revocaron el decreto de la audiencia y me mandaron a fijar una audiencia con todos los apercibimientos, sanciones y todas las modalidades del nuevo protocolo de oralidad. Obviamente presenté un recurso de revocatoria manifestando que la audiencia que ya estaba notificada y firme no podía ser revocada de oficio, y además con todos los mismos argumentos que ustedes presentaron. Todavía está a resolución. Sí, esperemos, confiemos en la razonabilidad de los jueces. Sí, sí. Sí, Germán Espinosa dice, hasta lo que vengo escuchando es peligrosísimo. Nuestros clientes quedan totalmente vulnerables por el solo criterio capricho del juez de desechar pruebas que a él no le gustan. Por eso, que exista este protocolo no significa que los jueces pasen a ser de un día para el otro faltos de razonabilidad, por decirlo de alguna manera. Yo confío en la discrecionalidad de los jueces. Tienen una herramienta que distorsiona de alguna manera lo que son los derechos de las partes y les impone sanciones que
son ilegítimas, realmente ilegítimas. Pero bueno, no es que el juez se pueda convertirse en arbitrario a partir de la aplicación de este decreto. Lo que está diciendo perdón, la resolución esta o el protocolo, lo que está diciendo es que los jueces desechen aquella prueba que consideran innecesaria o inconducente, que fijen ellos los hechos y que a partir de esa fijación de los hechos establezcan cuáles son las pruebas que se van a poder utilizar. También debo decir, porque hay que reconocerlo, que sobre el despacho saneador y sobre la fijación de los hechos y todo, mucho se viene hablando hace muchas décadas y que es lógico y es válido que en los procesos se trate de separar la paja del trigo y depurarlo de la mejor manera. Lo que también digo es que nuestro sistema procesal santafesino, no el nacional, porque el Código de la Nación, explícitamente, tanto en la audiencia preliminar, en el 360, como en otras normas, prevén la posibilidad de que el juez deseche prueba que sea inconducente o innecesaria. Nuestro código recepta, como decíamos hace un rato, de forma amplia el principio de libertad probatoria y le impone al juez la imposibilidad de desechar aquella que sea impertinente o inconducente. Eso es lo que más o menos quiero decir y que resulta de la aplicación. No creo que nuestros jueces se transformen en arbitrarios a partir de la aplicación del protocolo. Y insisto, debemos tratar de ser sensatos y confiar en la razonabilidad de los jueces. Lo que sí es una herramienta que se puede transformar en despótica y que le imponga a las partes intervinientes sanciones gravosas por proceder conforme la ley lo habilita y los derechos constitucionales lo habilitan. Doctor, una consulta. Respecto a esto de ustedes, desde que comenzó, la palabra que se repite es casi con temor, ¿no? El hecho de esperar que sean razonables. Sabemos los que litigamos hace mucho tiempo y los que hace poco, que hay muchos jueces que no son razonables y que aún el protocolo que tenemos lo usan y lo desusan como quieren. La cuestión es, si yo tengo un juez que se mete en el proceso no como actor, de como parte, lo entiendo yo, para decir qué prueba sirve, qué prueba no sirve, entonces ya deja de ser imparcial y deja de ser neutral. Y ahí hay una nulidad manifiesta de todo el procedimiento, amén de las inconstitucionalidades. Entiendo perfectamente. Y ratifico que la doctrina de la arbitrariedad aceptada por la Corte de la Nación es plenamente aplicable, no la puede dejar de efecto un protocolo y que podrá llegar, en su caso, hasta la Corte de la Nación para revisar y corregir la arbitrariedad en la que puede incurrir un magistrado. Insisto, creo que el protocolo tiene estos defectos sobre los que estamos hablando y que no necesariamente va a transformar en arbitrarios a los jueces por esa sola circunstancia, ¿no es cierto? Pero que si en uso de ese protocolo se desechare arbitrariamente prueba válida y decisiva, conducente o necesaria, a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia será fulminada con la nulidad del fallo, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener ese paraguas protector. Lo que pasa es que uno piensa tener que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la doctrina de arbitrariedad para corregir estos defectos. Pensemos que la doctrina de la arbitrariedad se nutre fundamentalmente en cuestiones de derecho probatorio, porque de eso se trata. Los hechos están incorporados al proceso, las versiones de los hechos de la parte están incorporadas al proceso y después se trata de qué prueba se propone, qué prueba se admite, qué prueba se produce, qué prueba se tiene en cuenta a la hora de dictar una sentencia, ¿no es cierto? Pero digo, voy a confiar en la discrecionalidad de los jueces. Bueno, son nuestros jueces. Es nuestro sistema judicial, habrá que corregirlo. ¿Tenemos mecanismos procesales para corregirlo? Sí, por supuesto que los tenemos. Y creo yo, espero yo, que en el marco de nuestro sistema judicial, nuestro propio sistema judicial, los defectos o los errores que pueda contener este protocolo, más allá de que hayan tenido la bendición de los o de alguno de los ministros de la Corte, eventualmente va a ser objeto de revisión ante un planteo sensato y serio en el que se afecte alguno de esos fundamentos constitucionales del proceso sobre lo que hablamos hoy al principio, ¿no es cierto? Pero es preocupante la situación. Es preocupante porque es una alarma, es una situación no prevista
y que no se compadece con el espíritu de nuestro Código Procesal. Yo creo que viene la idea de otro lado. No quiero ser despectivo, pero viene de otros esquemas procesales que a lo mejor habilitan esa facultad de los jueces de desechar prueba antes de la valoración en la sentencia, como puede ser en alguna medida el Código Procesal Nacional, ¿no es cierto? Los colegas que están en Zoom pueden escribir las consultas y las trasladamos a los disertantes. Bueno, a los colegas que están en el Zoom los invitamos a que la próxima jornada vengan al colegio porque la charla presencial, este ida y vuelta cuando están acá, es mucho más efectivo, que entiendo que por ahí estamos todos con obligaciones, con los estudios, pero este ida y vuelta que se puede permitir presencial, obviamente se le puede sacar mucho más el jugo que a través de una pregunta en el Zoom. Tengo un comentario con respecto a los gastos. Dice, bueno, con respecto al adelanto de gastos, sea de peritos como nosotros mismos, yo no avalo de ningún modo el trabajo a cuenta. Sí prefiero adelanto de gastos a cuenta. Hay que hacerles entender a los clientes que la justicia no es gratuita, pero esto es para otro debate. De hecho, con acreditación de adelanto de gastos, más obligados están para hacer el trabajo. Si no parece que no va a haber nada, lamentablemente acceder a la justicia tiene un costo. Deben absorberlo los clientes. Paola Caiza. No lo comparto para nada, pero bueno. Pero más podemos allá me discutir. parece que de la cuestión de si el adelanto de gastos sí o el adelanto de gastos no, la cuestión versaba sobre el apercibimiento. Supongamos que una parte no pueda pagar porque tiene beneficio de pobreza o algo por el estilo, y pedir el nombramiento de un perito o una prueba pericial no puede generar como apercibimiento, darte por reconocidos todos los puntos de pericia por no haber hecho, no haber pagado el adelanto de gastos. Yo creo sinceramente que ha sido un error de redacción, se le pasó sin querer, Sí. se me Hay chispoteó. otra cosa que no queda no se entiende mucho, que se nombran a prácticamente todos los procesos, entre ellos pequeñas causas, cuando obviamente la infraestructura que requiere una oralidad efectiva no se compadece con el mapa judicial santafesino. O sea, realmente se citan absolutamente a todos los procesos, y hay algunos que incluso tienen trámite mucho más expedito en el actual que aplicando proceso por audiencia. Entonces, creo que hay varias omisiones, por lo menos omisiones, digámosle, en esto que se ha establecido. Bien. Y otro comentario de Marisol Cogliano dice, es terrible lo de los peritos, me parece una extorsión y una falta de acceso a la justicia a los más débiles. Por el tema de los peritos. No, y después comentario de colegas que están en San Jorge, Rosario, porque por eso no pudieron asistir de Bien. manera presencial, pero agradecen la invitación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más que quieran hacer. Agradecerles, por supuesto, doctor Garrote, a los chicos, gracias. Bueno, y queda abierta, por supuesto, la invitación para el próximo martes, mismo horario. Se van a seguir trabajando otros puntos del protocolo, así que extiendan la voz para que los colegas vengan y conozcan. Esto es serio y hay que estar trabajando en serio. Gracias. Agradecemos especialmente al Instituto de Derecho Procesal porque gracias al meduloso examen e interpretación de todo este protocolo es que el colegio, como bien dijo el doctor Garrote, encabezó esta lucha con 3 colegios más de la provincia. Así que en la persona de Pancho y de Tito, el agradecimiento.